Hay muchísimos costos relacionados con el embarazo adolescente, principalmente la salud. Muchas de las mujeres gestantes adolescentes corren muchísimos riesgos y sobre todo entre los 15 y los 19 años la tasa de mortalidad y la causa de mortalidad es una de las más altas por el embarazo adolescente. Además, quienes han sido madres adolescentes tienen más posibilidades de tener abandono escolar, más dificultades de encontrar trabajo e incluso recibir ingresos inferiores al 31% a madres que llegan a hacerlo en edades adultas. Claro, Manuel, fíjate que de hecho estos datos los estamos teniendo directos de las adolescentes, ¿no? Ahorita que les estamos dando los talleres, nos hemos topado con casos de chicas que nos comentan cómo compañeras de ellas han tenido que dejar las clases, han tenido que salirse de la secundaria justo por un embarazo adolescente. Y tenemos datos según de la CONAPO que nos dice que la mitad de las mujeres en Jalisco inician su vida sexual en la adolescencia. Sin embargo, empiezan a utilizar un método anticonceptivo más o menos 4 años después de esto, ¿no? Entonces, digo, surgen muchas preguntas, vienen a la mesa, pues cuando enfrentamos estos problemas, muchas dudas, ¿no? Y pues para esto creo que es mejor que lo hagamos juntos. Pues hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Una miniserie de Corpo Creativo en colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, producida por Seeker. Con Manuel Aurose y Mariela López. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Hagámoslo Juntos, este espacio de Corpo Creativo producido por Seeker para hablar de una manera segura o en un espacio seguro con padres, madres, tíos, tías de adolescentes y jóvenes que están cercanos a nosotros. El día de hoy vamos a hablar de interrupción del embarazo, de aborto, cuáles son las diferencias de un poco de embarazo adolescente y bueno, yo soy Manuel y me acompaña Mariela López. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz aquí, como diría Lucerito, hasta que se nos hizo Manolito. Vamos trabajando juntos. Entonces yo feliz aquí de abordar estos temas aparte interesantísimos y súper importantes para poner en la mesa, ¿no? Sí, y hoy nos acompaña Pati Ortega de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Ella es la representante en Jalisco desde 2010 y DDCER, que es el nombre de la red, lleva más ya de 14 años trabajando. Hola, Pati, bienvenida. Muchas gracias, hola. Gracias a los dos. Pues justo para empezar, me gustaría plantear esta pregunta de ¿a qué nos referimos con interrupción del embarazo y a qué nos referimos con aborto? Para ir, pues una pregunta sencillita. Sí, cuando hablamos de aborto, estamos hablando de la interrupción de un embarazo antes de que sea viable el producto por sí mismo fuera del útero. Entonces diríamos que estamos hablando de sinónimos, ¿no? Cuando decimos aborto o cuando decimos interrupción. Ahora se usa más, por ejemplo, en términos de Secretaría de Salud o de Servicios de Salud, interrupción del embarazo para diferenciarlo. En el Código Penal se establece como un delito el aborto, pero entonces cuando hablamos de interrupción legal del embarazo, pues entonces ya estamos hablando, tratando de hacer una diferenciación. Quizás es el motivo por el que se empieza a usar interrupción legal del embarazo, pero en términos de definición diríamos que es un sinónimo. Okay. Y bueno, ya hablando en términos de interrupción de embarazo, ¿qué impedimentos ves tú que las mujeres enfrentan al querer interrumpir un embarazo aquí en México? Principalmente les diría que es un tema cultural, ¿no? Es decir, en una sociedad patriarcal como en la que nos estamos desarrollando, el sentido de la vida de las mujeres es parir. Y entonces cuando hay una chica que dice yo no quiero parir, yo no quiero ser madre, yo no quiero tener hijos o hijas, pues entonces hay un mecanismo como inmediato que se activa para que toda la gente empiece a decir, estás siendo egoísta, no deberías de hablar así, no sabes de lo que hablas, ¿no? Como todo esto que, pues en realidad todas y todos hemos aprendido, pero ni siquiera sabemos qué quiere decir, ¿no? Es decir, cuando alguien expresa que no quiere tener hijos, pues lo que habría que decir es, enterada, ¿no? O sea, como bueno, saludos cordiales, ¿no? Y excelente, ¿no? Si esa persona después cambia de opinión, si esa persona no cambia de opinión, si esa persona habla de lo que ya ha sucedido en su vida, ¿no? Como ya interrumpió algún embarazo, o ya se embarazó, o ya perdió una pareja por haberse embarazado, bueno, no lo sabemos. Entonces, como que cuando de manera tan automática hablamos y decimos, no sabes lo que dices, no deberías de hablar así, eres egoísta, pues en realidad estamos quedando muy mal frente a una persona
a la que probablemente desconocemos o desconocemos como en ese detalle su vivencia y por lo tanto tendríamos que más bien quedarnos callados, calladas, ¿no? Pero regularmente el primer obstáculo es este, o sea, no hay una comprensión de la posición que una mujer o una persona gestante expresa cuando habla de no querer parir. Claro. Y lo otro es que pues hay dificultades legales, hay dificultades de información, ¿no? Yo tratando de hacer un perfil de las mujeres que abortan, diría que es muy complicado porque depende de qué tipo de aborto estemos hablando. Por ejemplo, un aborto por causal violación tiene unas complicaciones que no enfrenta un aborto por causal salud, por ejemplo. Son diferentes condiciones, son ¿no? Diferentes las que, condiciones. O sea, justo esta era como la pregunta que sigue después, ¿no? Ya que vemos estos obstáculos, a ver ahora qué condiciones tienen que enfrentar las mujeres justo por diferentes temas, ¿no? Hablando nosotros en particular ahorita al trabajar con los adolescentes, ¿qué condiciones enfrenta, por ejemplo, una chavita adolescente al querer interrumpir el embarazo? Principalmente falta de información, temor y pues lo que está sucediendo en general con el internet, con el acceso al internet que tenemos, ¿no? Mucha información falsa, mucha información distorsionada que puede poner en riesgo la vida de la chica, ¿no? Entonces, el no tener una fuente de información confiable, el no tener una persona adulta de confianza, un personal médico o de salud en general que pueda informarme claramente qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no debo hacer, no tener información y un contexto de criminalización, pues sí pone en una situación vulnerable a una chica, sobre todo cuando hablamos de chicas adolescentes. Yo quisiera preguntarte, Pati, el aborto o la interrupción del embarazo no es cosa nueva, es una cosa que se ha vivido toda la vida, y ahora lo ponemos sobre la mesa porque se pone, digamos, sobre la ley, ¿no? ¿Cuál es el marco, así muy a grosso modo, en México de condiciones para el aborto hoy? Hoy, yo te diría que a nivel nacional, de acuerdo a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, desde el año pasado, a nivel nacional, el aborto está despenalizado. Es decir, la Suprema Corte sentenció que criminalizar a las mujeres que se practican un aborto es anticonstitucional, que los estados no tienen capacidad para determinar cuándo inicia la vida, por lo tanto no tendrían que quitar de su constitución, como en el caso del estado de Jalisco, que establece el artículo 4, que en Jalisco se respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Eso tendría que quitarse porque es anticonstitucional, y el personal de salud que puede ser objetor de conciencia no tendría que ser un obstáculo para que una chica pudiera acceder a un procedimiento de interrupción. Muy bien. Entonces, a nivel nacional, esa ya es la normativa. De hecho, el día de ayer, si no mal recuerdo, se presentó una actualización del lineamiento nacional para el aborto seguro. Y bueno, eso tendría que estar funcionando en todos los estados de la República, independientemente de sus legislaciones locales. Ahora, a nivel del estado, hay una legislación que plantea que el aborto es un delito, artículo 228 del Código Penal, pero artículo 229 hay posibilidad de realizarlo sin que sea un delito cuando el embarazo es producto de violación, cuando se pone en riesgo la salud o la vida de la mujer y cuando es un aborto espontáneo. Ok, vamos a un corte y regresamos a Hagámoslo Juntos. Denle like, síganlo, recomiéndenlo, compartan y seguimos aquí con Pati Ortega hablando de interrupción del embarazo o aborto. Hagámoslo juntos. Seguimos aquí con Pati Ortega y pues lo estamos haciendo juntos, estamos acá resolviendo dudas, estamos hablando de un tema que todo el tiempo ha existido, ha estado siempre sobre la mesa, muchas veces también ha existido como a oídos sordos, ¿no? O sea, en el pueblo, en la ciudad hay una casa en donde eso sucede, ¿no? Claro. Y en donde nadie sabe, todo el mundo se dice. Y pues hoy tenemos la oportunidad de poder hablarlo pues frente a frente y poder hablarlo con las palabras que son, con la tranquilidad de eso. Y Mariela, tú tienes un tema bien interesante. Sí, fíjate, Pati, que ahora que estoy dando los talleres, ¿no? Estamos dando los talleres de relaciones pegajosas en las secundarias, directamente con los adolescentes y hablando de todo esto, de sus derechos sexuales y de todas estas cuestiones. Hay una duda que surge, o sea, los chicos ya ahorita están
teniendo las relaciones, como se dice, ¿verdad? Y lo están haciendo justo pues con las armas que ellos solitos buscan. Y salió el tema de la píldora del día siguiente, ¿no? Las chicas lo toman desde un punto de vista como si fuera un anticonceptivo más, ¿no? Y están completamente en la desinformación de si se debe tomar, no se debe tomar, realmente qué es lo que hace. Entonces, bueno, yo te quisiera preguntar así, en pocas palabras, ¿qué onda con la píldora del día siguiente? ¿Es segura? ¿Para qué sirve? Todo lo que me pudieras decir. Sí, un proceso de fecundación de un óvulo y de implantación de ese óvulo fecundado lleva varios días. No es un proceso que suceda en el momento, ¿no? En el que se está teniendo la relación sexual. Y eso es lo que sucede, o sea, eso es lo que el tiempo que considera este método de la píldora. Lo que hace es generar que entonces este proceso sea más lento y entonces que ese espermatozoide que logró pasar como las primeras barreras no llegue hasta fecundar al óvulo. Y entonces es un procedimiento, sí se considera un método antifecundativo, justo por eso, porque es previo a la fecundación, pero también tenemos que saber que si no lo tomamos como en el tiempo en el que se indica, o el proceso, este espermatozoide era súper veloz, de los que van con su colita a toda velocidad, y entonces le gana a la píldora, lo que sucede con el mecanismo de la píldora es que fortalece el embarazo. O sea, si lo tomamos después de que ya estamos embarazadas, entonces ya sale peor. Ya, sí, le das como una fuerza, ¿no? Como sale una peor para que entonces ahí se... Entonces sí, se tiene que tomarse la píldora anticoncepción de emergencia de inmediato, pues por eso es que se plantean las 72 horas, porque entonces los componentes de la propia pastilla lo que pueden generar es que estés en mejores condiciones de quedar embarazada posteriormente, ¿no? Entonces, si tú lo que quieres evitar es embarazarte, hay que recurrir a otros métodos. ¿Qué es lo que yo quisiera llamar la atención ahí? El tema de la gestión de los métodos, de las relaciones sexuales en general y de la forma en la que nos vamos a cuidar. Porque muchas veces ahí es en donde está el tema, ¿no? O sea, como que estamos pensando en tener sexo, pero ¿en qué momento vamos a hablar de métodos? ¿En qué momento vamos a hablar de cómo nos vamos a cuidar? ¿Cómo nos responsabilizamos la pareja de ese cuidado, de tenerlo, de traer los condones o de comprar el implante y de ir con un médico, una médica que te lo ponga, o el DIU o lo que sea, ¿no? Entonces, es más, porque entonces ahí es donde estamos teniendo el problema. O sea, las chicas no se sienten en igualdad de condiciones de poder para poder hablar de esto, claro, ¿no? Para poder hablar y para poder acordar un asunto que se respete, porque muchas veces ahora sabemos que hay esta modalidad en la que sí me voy a poner el condón, pero a media relación lo quito, ¿no? Y entonces esto ya se considera una violencia sexual, ¿no? No, bueno, y a los 13 años, ¿no? Que es cuando están iniciando, pues imagínate tú qué seguridad podrán tener ellas en cuanto a poder exigir el respeto de esta decisión. De esta decisión, así es, ¿no? Y también, obviamente, pues esta noción de lo que es la masculinidad, ¿no? Y entonces de que yo puedo hacer, o sea, como hombre, yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que creo y lo que además me enseñan los hombres adultos que están, porque ahora, pues sí, encontramos a muchos chicos que están como ya en esta idea de la transformación, pero todavía no generan este impacto, ¿no? Como ejemplos a los más jóvenes, a los adolescentes o a los preadolescentes, ¿no? Los modelos de esos preadolescentes y de esos adolescentes siguen siendo los hombres machos. Hay un dato de un documental, una encuesta que hizo Sonadox en 2020 en el área metropolitana de Guadalajara sobre el consumo de pornografía en jóvenes varones, ¿no? Y empieza entre los 11 y los 14 años. El 34.9%, y entre los 15 y 17 años, el 21.2%. O sea, ¿y eso de qué habla? Pues antes de que hablemos como de satanizar o lo que quieras, pues es de perpetuar ciertos estereotipos de género que están retratados ahí, que están representados ahí. Y que esa información viene de alguna parte. Claro. O sea, no es que de repente por generación espontánea, ¿no? Tú decidas, voy a ir a buscar la página, ¿no? O voy a ir a comprar la revista, o voy a ir a... No, sino que viene de alguien que te está modelando eso. No, bueno, perdón, yo en este taller, ahorita que estamos implementando, hubo un alumno que así directamente me dijo, oiga, maestra, pues es que yo llego a la casa y veo pornografía con mi papá. Así es. Y yo así ese es su modelo. Claro. ¿No? Ese es su modelo. Y en todo esto, o sea, también está como el papel que tenemos nosotros, los hombres,
en esto de la sexualidad responsable, ¿no? O sea, como cómo tomamos decisiones junto con nuestras parejas dentro de eso, y también cómo nos hacemos conscientes de, como bien decías, y me encantó cómo lo dijiste en el bloque anterior, pues ¿sabes cuál es tu papel? Decir saludos cordiales. O sea, Claro. lograr que tengamos, o lograr nosotros, más bien, asumir la responsabilidad de lo que te toca y ya. Y lo que te toca es, pues, dialogar, porque, digamos, todo este tema de la interrupción del embarazo, de los anticonceptivos y demás, parece que está cargado nada más a su responsabilidad, chicas. Así es. Y Sí. ya. Y entonces el otro puede decir lo que sea. ¿Y quién es la única persona que va a tener la consecuencia? Una mujer. La consecuencia, pero la decisión, Exacto, porque ahí también, ¿no? esa es la parte de la injusticia, ¿no? Reproductiva, porque conocemos todos, todas, a muchos chicos que han renunciado a un embarazo. ¿No? Así es. O sea, digo, en mis tiempos, como dicen las viejitas, pues la familia protegía, ¿no? A los chicos y entonces los mandaba al pueblo, los mandaba a Estados Unidos para que no se hicieran cargo, Claro. porque él no se sentía preparado. Pero a las mujeres, ¿qué les decimos cuando dicen no me siento preparada y quiero interrumpir este embarazo? O sea, les caemos encima, ¿no? Con todos los prejuicios, todos los estereotipos, todo el estigma, toda la violencia y además con una normatividad que las violenta, ¿no? Que las criminaliza. Entonces, es una injusticia reproductiva porque en todo caso ambas partes tendrían que tener la posibilidad de decir no me siento preparada, Claro. no me siento preparado y pues ahí nos vemos, ¿no? O sea, nos esperamos y vamos para ver, la siguiente vez nos tomamos con más calma el asunto, ¿no? Sí, Pero no es así, definitivamente. pero no es así, ¿no? Yo quisiera preguntarles, ya rumbo al siguiente bloque, ¿cuáles serían sus consejos para papás, mamás, maestros, maestras, tíos, tías que están cerca de adolescentes para abordar temas como este? O sea, quizá podemos empezar un poco, vamos a terminar un poco con el principio de por qué es importante hablar y cómo puede ser el primer paso de hablar de toda la posibilidad que va en este viaje sexual. ¿Qué les parece? Muy bien. Vamos a un pequeño corte. Esto es Hagámoslo Juntos. Escriban sus comentarios, compartan, denle like y pues hagan lo que gusten y hagámoslo juntos y seguimos. Hagámoslo juntos. Bueno, seguimos en Hagámoslo Juntos. Estoy aquí con Mariela, con Pati Ortega. Y casi te iba a decir González, porque bueno, usted no lo sabe, pero a Pati le dicen González y no es González, es Ortega. Por la calle, González Ortega. Estamos hablando de aborto, de interrupción del embarazo de adolescentes y planteábamos justo para este bloque de cierre algo con lo que podríamos también abrir, que es por qué hablar de estos temas con las y los adolescentes y cómo poder acercarnos, ¿no? ¿Cuáles son sus propuestas o desde su experiencia, pues el punto de encuentro con el que si nos cuesta mucho trabajo el tema, pues ese primer pasito? Yo te diría que primero tenemos que tener presente que las personas adolescentes están configurando su pensamiento crítico. Y entonces, al estar configurando su pensamiento crítico, tienen que cuestionar todo lo que las personas adultas les estamos planteando. Esto, en vez de nosotros tomarlo, nosotras, como una amenaza o como un riesgo o como una falta de respeto, tenemos que considerar que esta posibilidad es justo lo que necesitamos para que ellos tengan una mejor vida. Entonces, permitir que hagan las preguntas, permitir que nos cuestionen, permitir que juntas podamos ir buscando la información que sea la real, nos permite establecer relaciones de confianza que a la larga nos van a permitir también saber en qué están. Ahorita no sabemos en qué están. O sea, no sabemos si ya empezaron vida sexual o no. Damos por hecho que no. Papás y mamás decimos, no, mi hija jamás, no, mi hijo nunca. Pero en realidad no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces no sabemos porque hemos insistido en marcar una zanja, ¿no? En decir, tú allá, yo acá, y yo soy quien mando y digo, y tú si no respetas las reglas te vas de la casa. Y entonces eso genera que no tengan la confianza y que no tengamos, nosotras perdemos como papás y mamás la posibilidad de saber en qué está y de si está en riesgo.
Este tema del embarazo en adolescentes está vinculado al tema de violencia sexual. No podemos identificarlo de otra manera. El mayor porcentaje de chicas embarazadas, de chicas adolescentes, incluso niñas embarazadas, tienen como pareja sexual un hombre adulto o a un anciano. Entonces, no estamos hablando de relaciones entre adolescentes, porque si ustedes ven en las escuelas, por ejemplo, secundarias, los chicos de secundaria son niños todavía y las chicas no, por la presión de la cultura, ¿no? Entonces, crecer, madurar, ya está pintándose el pelo, ya está pintándose las uñas, ya usa maquillaje, ya está empezando a salir, pero con los que sale son con hombres mayores. Claro. Entonces ahí tenemos esa situación es un riesgo. Y nosotras perdemos la posibilidad de estar observando, de prevenir los riesgos, de hablar de los temas por nuestro orgullo, pues, o nuestro adultocentrismo, y entonces decir, tú me obedeces, tú no, esto no es para ti, tú cállate, no tienes palabra, y entonces lo que sucede es que nos distanciamos, ¿no? Entonces, claro, la idea de poder hablar con confianza, de poder expresar incluso que no sé de qué me están hablando, que la pregunta que me hace, para la pregunta que me hace no tengo una respuesta, que tenemos que acudir con un personal experto, que tenemos que buscar la asesoría médica, que tenemos que buscar la asesoría de un sexólogo, una sexóloga, me permite seguir cerca. ¿Por qué me empeño en decir, no, es que se va a dar cuenta que no sé, se va a dar cuenta que me puede tomar el pelo? No son competencias. Tenemos que decir claramente, ¿sabes qué? De eso no sé, yo nunca lo hice así, no sé qué método te conviene más, vamos a buscar una asesoría, vamos a preguntar, ¿no? Y cuando formamos este equipo, ahora con nuestros adolescentes y nuestras adolescentes, entonces sí tenemos la posibilidad de prevenir riesgos, ¿no? Tanto de embarazos no deseados, como de relaciones sexuales impuestas, como de violencia, como de trata, como de un montón de otras cosas más que se derivan de este mismo problema, ¿no? Entonces, una mujer me decía en alguna capacitación, ¿qué quiere decir cuando mi hija me dice mi cuerpo es mío? Dijo, porque a mí me parece que lo que me está diciendo es que ella ya abortó. Entonces yo le digo, si ella te está diciendo mi cuerpo es mío, es porque quiere establecer el diálogo contigo. Claro. Platica con ella, pregúntale qué quiere decir esto, en qué ha estado, cómo se siente, cómo va en el conocimiento de su propia sexualidad, en su definición de identidad, como todo lo que tiene que ver con esto. Y entonces ella te está dando la pauta, tú acepta el reto, pero estamos con temor. Estamos con miedo, no queremos entrar, ¿no? Como, no, es que si me dice, ¿y qué voy a hacer? Y si me empieza a preguntar yo qué hago, como que si, no sé, se me figura como que si hablamos de sexualidad con nuestros hijos, nuestras hijas, pensamos que entonces ellos nos van a cuestionar nuestra vida sexual. Y como ahí no queremos entrar, entonces mejor decimos, no, mejor claro, aléjate, ¿no? No nos están preguntando por nuestra vida sexual, nos están hablando de las dudas que ellos tienen, claro, que ellas tienen, de las cosas que les sugieren las personas que les rodean, los medios, las redes, el internet, ¿no? Y entonces tendríamos que asegurarnos de estar cerca. Pero estar cerca sin respeto no nos lo van a permitir los adolescentes y las adolescentes. Tenemos que respetar y estar con ellos, estar con ellas, hablar de los temas de manera abierta, de manera clara, buscar una asesoría y entonces estar pendientes de qué es lo que está pasando, ¿no? El tema de aborto, diría, no es un tema solo de personas adolescentes, mujeres adultas también están interrumpiendo embarazos, pero sí es un tema que tiene que ver con violencia sexual, ¿no? Porque no es solamente el que te imponga una relación, sino que también estamos hablando de imponerte una forma de trato, no poder negociar un método, no respetar un acuerdo, claro, no hablar de responsabilidad afectiva. Yo diría, más que de una responsabilidad ante la vida sexual, es una responsabilidad afectiva. El hombre en el patriarcado no es educado para eso. El hombre en el patriarcado es educado para el uso de las personas, de las mujeres en este caso. Entonces tenemos que revertir esa parte. El hombre adulto tiene que reconocer que establecer una relación con una mujer adulta implica negociar, implica acordar, implica respetar esos acuerdos, implica decir cuando ya no me parece, responsabilizarse, dar una respuesta a ello. Pero entonces lo que vemos son hombres adultos que quieren tener relaciones con mujeres adolescentes porque ahí pueden imponer todas las condiciones que se les ocurran. Y porque entonces la chica en esa condición de desigualdad no tiene forma de gestionar absolutamente nada, ¿no? De decir cuándo no quiere tener una relación, cuándo quiere usar un método, cuándo necesita ir a ver al médico, nada de esto se puede gestionar. Y estamos teniendo un problema grave,
¿no? Un problema de grave salud pública, de ¿no? salud pública. Pues me das un poco de tranquilidad porque creo que justo ahorita en Cuerpo Creativo estamos trabajando los talleres con las chicas y estamos trabajando los talleres con papás y mamás. Y eso creo que ahorita con lo que dice Pati, pues me cuadra mucho con el trabajo que se está haciendo a través de estos 2 talleres, porque estamos abordando pues los dos lados que tenemos que abordar, ¿no? Justo en una sesión una chica me acaba de preguntar qué se considera un abuso, ¿no? Entonces creo que ahí te está diciendo, no sé si lo estoy viviendo o no. Así es. Sí es muy importante que los papás y las mamás estén involucrados, estén recibiendo también esta información, porque queremos abordar los temas desde la ignorancia y no se puede. Y yo les digo a los papás y a las mamás cuando estamos en el taller, a ver, no pasa nada, dejemos la culpa y vamos a prepararnos para poder hablar de estos temas con nuestros hijos, ¿no? Sí, porque muchas veces también esta cultura conservadora, ¿no? Te indica como de que no tienes que hablar de eso porque estás promoviendo que tengas relaciones sexuales. Sí. No, las personas jóvenes están teniendo relaciones sexuales, o sea, Sí, y la otra ya vez por favor, o sea, comentabas tú también, Mariela, ¿no? Acerca de si ya están teniendo relaciones sexuales e incluso las preguntas que plantean tienen que ver con métodos anticonceptivos. Sí. Es como, ¿cuál es mejor? ¿Por dónde? Yo quiero agradecer muchísimo, Pati, que nos hayas acompañado hoy en Hagámoslo Juntos. Creo que estos minutos que nos acabas de regalar nos dan muchísima luz porque son muy, muy claros, ¿no? Son muy puntuales y el chiste es como empoderarnos, tener mucha confianza para afrontar el tema. Uh-huh. Si no lo sé, pues adelante. Lo afronto. Mariela, muchas gracias una vez más. Gracias a ti, Manuel. Encantada. Gracias, Pati, no, por gracias toda a tu ustedes, de información. verdad que ustedes Sí. se animen a tocar estos temas y a hablarlos y a estar llegando con los papás, las mamás y las personas adolescentes, es una cosa que realmente sí abona, pues, a Así resolver el problema de raíz. Pues Pati muchas Ortega, Mariela López, Manuel Abrose. Nos despedimos. Esto fue Hagámoslo Juntos, un espacio de Corpo Creativo producido por Seeker en colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno de Jalisco. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Hagámoslo juntos. Una miniserie de Corpo Creativo en colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, producida por Seeker Con Manuel Abrose y Mariela López.